Hola mis amados hermanos, hoy continuaremos con los estudios de las preguntas del Catecismo de Heidelberg y la pregunta 16, la cual nos corresponde este día, dice: ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? La respuesta es: porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. En esta ocasión estudiaremos de forma amplia del por qué el Redentor y Mediador de nuestras vidas debe ser verdadero hombre y perfectamente justo. Lo primero que encontramos en la respuesta es: porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Sabemos que todo tribunal de justicia aplica un castigo al individuo si no hay cumplimiento de la ley, o viceversa, premia al que la cumple. En teoría, así debería ser. De esa manera, la perfecta justicia de Dios exige al hombre, o al varón y a la mujer, a cumplir con la ley perfecta que Dios mismo le ha dado desde la creación. Y esta exigencia no es injusta, porque como estudiábamos en la pregunta número 9, la cual dice: ¿es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? La respuesta es un no, porque Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre se privó de hacerlo. No solamente Adán y Eva, sino toda la raza humana estamos privados, por instigación tanto del diablo, pero también por la propia rebeldía del hombre. Así que, aunque el hombre haya caído y se haya privado de su capacidad de cumplir, lo cierto es que esa exigencia de parte de la justicia de Dios sigue vigente para todo ser humano. Y el culpable debe pagar por esa violación a la ley de Dios. Y es aquí donde la justicia de Dios exige al hombre o a la humanidad, sea quien sea, lo que en su perfecta ley está escrita respecto a cómo ha de vivir en relación a su Dios y Creador. Leemos en Romanos 5:12, el cual dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo usa el término hombre no para referirse a la sexualidad masculina, sino más bien para representar la totalidad de la humanidad y afirmar que por un hombre que representaba a todos los hombres delante de Dios, entró el pecado en el mundo y así la muerte a todos los hombres. Es decir, lo que fue afectado inmediatamente por el pecado fue el mundo o la creación, y por supuesto a todos los hombres en cuanto a su dirección respecto a Dios. Y dicha dirección que ahora tomó el hombre, es decir, el pecado, el resultado fue la muerte como una acción real, iniciadora en todos los hombres, como un solo evento que afecta a todos. Y el verso 15 dice, igual del mismo capítulo de Romanos, capítulo 5, el verso 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora Pablo no habla del pecado que afectó a todos los hombres, sino que él está haciendo énfasis que el pecado, habiendo afectado a los muchos, es decir, a los escogidos, fueron condenados con los demás. Pero esos muchos recibieron en plenitud o abundancia no solo la gracia como una influencia en el corazón de parte de Dios, sino también el don, es decir, el sacrificio de parte de Dios
por medio de Jesucristo, el verdadero hombre. Y la descripción que Pablo da es que Jesucristo no solo es un hombre, sino que es el hombre por definición y marca los límites del verdadero hombre o de nuestra verdadera humanidad. Y como verdadero hombre, Jesucristo trajo a nosotros lo que el primer Adán no pudo hacer, es decir, gracia y salvación. El apóstol Pablo sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 15, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, Jesucristo como verdadero hombre no solo da gracia y salvación, sino que también nos da un pararnos de nuevo, es decir, una resurrección, no solo después de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Un nuevo nacimiento, una recuperación de la verdad espiritual, una nueva dirección en relación al Padre en obediencia. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No hay palabras para describir el gran amor con que Dios nos ama, siendo Él, el Dios eterno, participó de lo mismo, es decir, tomó nuestra condición humana voluntariamente, y en esa condición de humano mortal, sufrió la muerte, la cual es la paga del pecado, para invalidar o deshacer el poder de Satanás que estaba sobre nosotros y nos condenaba ante la justicia de Dios, y cambiar lo que éramos, esclavos del pecado, condenados y sin esperanza, a una verdadera libertad en Cristo, sin condenación y con la esperanza de vida eterna, a los que, por la promesa de la simiente de Abraham, fuimos justificados, y esta simiente es Cristo. Lo segundo es que el hombre que es pecador no puede pagar por otros. En este punto, tenemos que reafirmar que la justicia de Dios exige a un hombre totalmente justo por naturaleza para cumplir perfectamente la ley. Porque si el hombre con naturaleza caída quiere cumplir perfectamente la ley y no puede, es condenado por esa misma ley y queda bajo maldición y pena de muerte. Por lo tanto, si el hombre caído no puede justificarse a sí mismo ante la justicia de Dios, mucho menos podrá hacerlo por los demás. Jesucristo, siendo semejante a nosotros en humanidad, es verdadero hombre, y como hombre pagó por el pecado de los muchos, cumpliendo así todas las exigencias de la ley perfecta de Dios. Es verdaderamente justo, sin pecado, pues cumplió toda justicia como hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Y es capaz de socorrernos, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Como bien sabemos, los sacerdotes del Antiguo Testamento primero ofrecían sacrificios para purificarse a sí mismos ante Dios, para poder después interceder por el pueblo, por el pecado de los demás. Y esto de forma imperfecta, pero no fue así con Cristo. Para la gente hoy día es difícil de concebir en su mente que esto sea posible, es decir, que un hombre realmente haya podido ser limpio y sin pecado y que los pueda socorrer, porque se han acostumbrado a vivir en su condición caída y tan grande que el peso que los asedia no pueden alzar su cabeza para ver a ese tan perfecto hombre capaz de levantarlos de su condición de una vez y para siempre. Tan grande fue el golpe de la caída que el hombre se ha hundido cada vez más en su miseria y orgullo, en donde el pecado no permite ser ayudados por alguien más, y construimos nuestros propios dioses falsos que nos saquen de nuestra miseria bajo nuestras propias reglas de vida, que nos lleven por un camino que no nos cueste nada, por una senda donde no tengamos que abandonar ninguno de nuestros placeres. Pero veamos lo que dice Pedro, capítulo 3, la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, sobre Cristo Jesús, el hombre justo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. No necesitamos justificarnos por nuestras buenas obras, porque nunca lo haremos. Es decir, si no hay hombre justo en la tierra, ni quien pueda cumplir la ley de Dios, todo lo que hagamos para querer agradar a Dios será en desagrado, porque somos pecadores, ya que Dios pide todo o nada. Y Cristo lo hizo todo y lo dio todo ante Dios de manera inequívoca y justa. Cristo es el que nos lleva a Dios, nadie más. Él es el único camino, nadie más. ¿Estás cansado de hacer sacrificios y méritos ante Dios y no ha habido ninguna respuesta? Los intentos por querer cambiar han fracasado, y si lo has conseguido sientes que no tienes paz ni propósito en tu vida. Vives decepcionado de todos en la vida porque no has encontrado personas perfectas y sin errores en la vida. Miremos a Cristo Jesús. Él es fiel y perfecto, justo, santo y quien nunca te defraudará. En Él nuestros pecados son perdonados y limpiados para poder levantar la cabeza y poner nuestra mirada en lo eterno y ver por medio de la fe no solo al Dios airado por nuestros pecados, sino también al Dios que ahora es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro benefactor, solo por un hombre, Jesucristo hombre, el verdadero hombre. A Dios sea la gloria. Amén.